Tengan ustedes muy buenos días, estimados jóvenes estudiantes y estimados docentes. El tema de hoy asignado lleva por título Temas y fuentes de información demográfica. Quien habla, la doctora Lilian Belsu, docente del Departamento de Salud Pública 2. Antes de iniciar nuestra exposición, vamos a dar a conocer el contenido temático de la exposición. Es así que, en primer lugar, podemos mencionar a la introducción. 2, la definición de las fuentes de información. 3, definir qué es el INE y el Instituto Nacional de Estadísticas. 4, qué es censo. 5, encuestas y lo más relevante de las estadísticas vitales. El sistema de fuentes de información es un sistema que se caracteriza por ser un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin común, recolección de datos estadísticos. Su importancia radica en la eficacia de la correlación de obtener gran cantidad de datos, los mismos son ingresados y procesados para una toma de decisiones. Este es un sistema que se destaca específicamente por su uso, su flexibilidad, el mantenimiento de los registros y sobre todo por el apoyo y la toma de decisiones que se dan ante situaciones críticas. Se ha confirmado que a fines del siglo XX diversos gobiernos han instaurado el uso del sistema de información con carácter de secreto. ¿Cuál es la definición en razón a las fuentes de información? Estas fuentes son un instrumento cuyo principal objetivo es dar a conocer el acceso y la búsqueda de la información. Su principal objetivo es buscar, fijar, difundir la fuente de información implícita en cualquier soporte físico. Es así que vamos a dar a conocer 5 fuentes de información relevantes en nuestro medio. En primer lugar, tenemos a los registros demográficos. Datos importantes y relevantes que, como ejemplos, podemos verlos en el órgano electoral plurinacional y en el Tribunal Supremo Electoral. En segundo lugar, los registros migratorios. En tercer lugar, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que se caracteriza por su gran relevancia y su importancia con los censos de población y vivienda, y específicamente en el diseño de lo que es las encuestas. El cuarto lugar lo ocupa el registro de los servicios de salud, y en el mismo, uno de los datos más relevantes para el sistema de salud es el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. Consideramos en un quinto lugar como fuente de información básica en nuestro medio a otras fuentes de datos de otros sectores, cuyo origen radica en la parte política, económica especialmente. El desarrollo y la clasificación de las fuentes de información pueden ser dados a conocer mediante dos tipos. Uno es de tipo oficial, que se caracteriza específicamente porque este usa la resolución del problema y la planificación a nivel nacional, regional y local. El segundo componente o tipo de fuente de información es el extraoficial, que provee la información al pleno de todos los datos que se quiere conocer. Estas fuentes de información también pueden ser de dos tipos, de acuerdo al nivel de información que presenta. Es así que estas son por fuente primaria, por fuente secundaria o por fuente terciaria. Iniciaremos con la exposición de las fuentes primarias. Se caracteriza porque contienen una información nueva y original, que es el resultado de un trabajo intelectual. Estos documentos primarios, como ejemplos, podemos mencionar a los libros, revistas científicas, ¿no? Periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos de investigación y de institución. A su vez, las ventajas de estas fuentes primarias podemos mencionar que constituyen una información de primera mano a disposición de las personas. Y dentro de las desventajas de las fuentes podemos indicar que la apreciación crítica puede dar lugar a duda de las mismas, pero es relevante saber el origen de dónde vienen. ¿Cuándo las podemos usar?
Generalmente las usamos en un proceso de investigación o frente a alguna duda que cada uno de ustedes pueda presentar. Las fuentes secundarias se caracterizan porque contienen una información mucho más organizada. De hecho, es el producto del análisis, de la extracción y la reorganización de documentos primarios y originales. Estas fuentes de secundarias, dentro de los ejemplos que podemos mencionar, vamos a tener a las enciclopedias, analogías, directorios, libros, artículos u otros trabajos relevantes en el área de la investigación. ¿Cuáles son las desventajas de las fuentes secundarias? Facilitan el acceso de las fuentes primarias. La desventaja se familiariza con la cobertura y el uso de la base de datos y lo más importante, nosotros podemos utilizarlas para encontrar las fuentes primarias en cualquier momento que la persona lo desee. ¿Qué podemos decir de las fuentes terciarias? Estas fuentes terciarias se caracterizan por ser guías físicas. Las mismas también pueden ser guías virtuales, ¿no? Contienen información, ¿no? En base a las fuentes secundarias. ¿Dónde las encontramos? Las encontramos en las guías de las obras literarias, así también en las referencias bibliográficas. Su principal desventaja es la recopilación de las fuentes especializadas. Su desventaja que lastimosamente se hallan en muchos casos desactualizadas. ¿Cuándo las podemos utilizar? Las conocemos normalmente mediante las fuentes secundarias que anteceden a las anteriores. En esta oportunidad vamos a continuar a detallar qué es el INE. El INE, Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Se inicia y dentro del antecedente histórico mencionaremos que en el año 1496 las actividades estadísticas se dan específicamente con la estimación de la población de Rosenblatt en el Alto Perú. A medida que va pasando el tiempo, ¿no es cierto? En el año 1642, esta estimación de la población, ¿no es cierto?, debería ser relatada en forma real. Es así que se va a conocer en la Real Audiencia de Charcas. ¿Qué datos tenemos del INE? En el año 1826 se emite la primera disposición legal para el reglamento que se lleve a cabo y sea reconocido el censo y el catastro de la nueva República Boliviana. ¿Qué fecha fue creada? El 20 de enero de 1826, en el gobierno de Andrés de Santa Cruz y Calahumana. En 1831 se promulga la Ley de Obligación del Levantamiento de Datos Estadísticos, ello bajo el gobierno de Andrés de Santa Cruz de Calahumana. A medida que pasa el año y 4 años más tarde, 1835, el recuento de la población debía hacerse realizada por segunda vez. Es así que el segundo censo de población de Bolivia se lo hace en el año 1835. En el año 1845 se requiere nuevamente y se planifica la estimación de la población. Es así que en este año se lleva a cabo el tercer censo de población en Bolivia. ¿Qué podemos dar a conocer del INE, del Instituto Nacional de la Estadística? En 1863, el origen del Instituto Nacional de Estadística se inicia como Oficina Nacional de Migración y Estadística y Propaganda Geográfico, pero esta nominación cambia a medida que va pasando el tiempo. El 14 de enero de 1936 se refunda la Dirección General de Estadística y de Censo y se convierte a este servicio como el Instituto Nacional de Estadística el 30 de abril de 1970. Muchos de nosotros nos preguntaremos qué es el INE. El INE es un órgano ejecutivo del Sistema Nacional de Información de Estadística de Bolivia. Sus funciones son claras y precisas, ya que el INE se encarga de relevar, clasificar, codificar, compilar y difundir con carácter oficial la información estadística de todo en nuestro país.
Es una entidad responsable de realizar el censo y de la misma forma verificar todos los beneficios y ventajas que tiene la población, la vivienda y el área agropecuaria. ¿Cuáles son los instrumentos con los que trabaja el INE? Los instrumentos reconocidos por el INE son tres para generar información. Es así que nosotros tenemos en un primer lugar a los censos poblacionales, en segundo lugar las encuestas nacionales de población y en un tercer lugar a las estadísticas vitales. El censo se define como un conjunto de actividades destinadas a recoger, recopilar el padrón o lista de la población de una nación o pueblo. Esto en un tiempo determinado. La información valiosa de la demografía social y económica luego será evaluada, analizada para luego ser publicada y divulgada. Un censo se caracteriza específicamente porque permite ajustar y o definir, implementar y evaluar los planes de los futuros programas y políticas públicas como estrategias al desarrollo sostenible de nuestra sociedad, desde un punto de vista económico y social. Censo que va a ser dado a conocer a nivel nacional, departamental, sectorial, municipal y comunitario. ¿Cuáles son los objetivos del censo? Los objetivos es conocer específicamente la estructura de la población, conocer la evolución de esta población y permitir sobre todo el análisis demográfico de la población en los 9 departamentos de nuestro medio. En el censo de población vamos a identificar, ¿no es cierto?, dos tipos de censo. El censo de población, cuya unidad de investigación es el hogar. Es decir, ¿no es cierto?, cuando una o varias personas que se hayan unidos por un mismo vínculo familiar viven juntos, ¿no? Para poder satisfacer sus mismas necesidades como alimentación, servicios y otras disciplinas para vivir. A ello conocemos como censo de población. Muy diferente a lo que es el censo de vivienda, que la unidad de investigación en el censo de vivienda es la vivienda, es decir, el recinto o alojamiento que se haya construido o edificado para ser habitado por las personas. Dentro de los antecedentes históricos en Bolivia es muy importante dar a conocer que en el lapso de 175 años de vida republicana, desde el primer censo que se llevó a cabo en 1831 y el último que se realizó en el año 1992, el país ha efectuado 10 censos poblacionales, es decir, investigación netamente realizada en el hogar, y 4 censos de vivienda, es decir, investigación de vivienda, de recinto o alojamiento donde habitan las personas. ¿Cuántos tipos de censo conocemos? Los tipos de censo que conocemos, ¿no?, son los siguientes. En primer lugar, tenemos al censo de hecho o de facto, que implica el empadronamiento de toda la población presente en el territorio de estudio. En segundo lugar, el censo de derecho o de iure, que implica el empadronamiento de la población residente en el territorio de estudio, presente o ausente. El censo de población, que se caracteriza por el recuento de la población que se realiza periódicamente y para ello debe cumplir 4 requisitos indispensables: enumeración individual, universalidad en el censo, simultaneidad en la toma de los datos y la periodicidad de la misma. Es así que también vamos a identificar al censo estadístico. Este está en relación al recuento de los elementos de una población en estadística netamente descriptiva. El censo de derecho, que se encarga de la unidad
de gravamen del inmueble para garantizar el pago de los créditos que han de ser cancelados. Y el censo electoral, que se encarga del recuento de la población que tiene el derecho o el voto a determinar las elecciones electorales. ¿Cuáles son las características generales de un censo? Estas las vamos a resumir en 9 características importantes. En primer lugar, la universalidad. Se caracteriza porque realiza el empadronamiento en un tiempo determinado del censo. En segundo lugar, el empadronamiento individual, que se encarga cuando el empadronamiento se da a cada una de las personas, es decir, personal. ¿Cómo lo identificamos en la imagen? El tercer lugar, la simultaneidad, cuando el empadronamiento es simultáneo a todos los miembros de la familia. En cuarto lugar, identificamos que el censo tiene un procedimiento estadístico caracterizado por las diferentes dificultades técnicas, prácticas y operativas que deben ser orientadas para la buena recolección de datos. Quinto, relevar la información exhaustiva de todo el territorio nacional, asegurando siempre la inclusión de todas las unidades que vamos a investigar o se desea conocer. Identificamos a la sexta característica de un censo. La misma exige una planificación de actividades de recursos y sobre todo de cumplir un estricto cronograma durante su desarrollo. El séptimo involucra a todos los agentes del sector público, privado y medios de comunicación en la actividad para realizar el censo. En octavo lugar, se requiere el apoyo, ¿no?, de toda la población y sobre todo la comprensión para poder facilitar a los empadronadores los datos que se requieren. Y en noveno lugar, todas las actividades estadísticas de la información individual que son recolectadas mediante el censo son celosamente amparadas por decreto estadístico. ¿Cómo se realiza un censo? El censo se realiza idóneamente en un día, cuando las ciudades y las viviendas se hallan orientadas o distribuidas en una área que se llama o se denomina área amanzanada, típico de las ciudades. Este censo también se realiza en 3 días, en áreas donde las viviendas están dispersas, por decirlo, las áreas rurales. Pero también tenemos que considerar, y algo muy relevante, que el censo se recomienda y se lo realiza cada 10 años idóneamente. Acá en la gráfica podemos identificar la recolección de datos estadísticos del censo, ¿no? Tanto en área urbana, periurbana y área rural. Recordemos, un día cuando las viviendas se hallan organizadas por manzanas. 3 días cuando las viviendas se hallan totalmente dispersas. ¿Cuáles son las etapas del censo? Vamos a mencionarte 3 etapas importantes. La precensal, que se realiza antes del censo, la censal, que se realiza el mismo día del censo, la postcensal, que se realiza después del día del censo. Si nosotros nos fijamos en la gráfica, estas etapas, ¿no?, son muy bien organizadas y dan lugar a una muy buena recolección de data. Etapa precensal, etapa censal y etapa postcensal. Iniciaremos con la etapa precensal. Esta etapa precensal necesariamente tiene que ser planificada un par de años antes de realizarse el censo. Necesariamente demanda realizar y ejecutar algunas actividades que deben ser coordinadas con quienes vayan a realizar el censo. Es muy importante la actualización cartográfica. Es muy importante la elaboración y la socialización de las boletas censales, conocerlo en físico y en sus componentes.
La capacitación de las personas quienes vayan a realizar el trabajo el trabajo en la recolección de datos estadísticos también es importante para que no exista mayor problema y dificultad en el llegado de las boletas censales. Las pruebas de funcionalidad y contenido de la boleta censal también requiere que sean orientadas por una persona que se haga cargo y dirija todo el grupo en general. Es importante en la etapa presensal la organización y la distribución del material y sobre todo realizar una campaña de sensibilización entre las personas para darles a conocer que se realizará el censo en una área o en un país determinado. La segunda etapa censal comprende en sí las actividades que se desarrolla en el mismo día del censo. Las características de esta etapa censal es que los empadronadores, varones o mujeres, se reúnen inicialmente con el jefe del sector. La etapa censal refiere que los empadronadores más el jefe de sector deberán previamente reunirse muy temprano del día que se lleve a cabo el censo, aproximadamente a las 7 de la mañana. Recibiendo el material oportuno, los mismos iniciarán su actividad a las 8 de la mañana, con la primera entrevista de la vivienda que se va a censar. Lo más importante en la etapa censal es el registro. Un registro que se hace mediante una entrevista directa, es decir, a cada persona y en el lugar donde ésta vive o habita. En esta etapa censal, el gobierno dicta un autogobierno de buen gobierno y se identifica que las personas no pueden moverse de su hábitat, es decir, no pueden movilizarse del lugar donde ellos habitan. Por otro lado, en esta etapa censal, la población debe esperar, ¿no?, a los empadronadores en su casa, con el objeto de colaborar y dar a conocer los datos referenciales. ¿Qué comprende la etapa postcensal? Esta etapa postcensal nos da a conocer la actividad informática que se va a llevar una vez recolectada la información. Es así que en esta etapa postcensal vamos a identificar 4 etapas importantes. En primer lugar, la preparación y el control del material que ha sido recolectado por los empadronadores. En segundo lugar, identificaremos la captura de los datos, es decir, el transferir la información de las boletas a la base de datos censales. En un tercer lugar, identificaremos que la codificación automática de cada una de las preguntas que se dieron en el censo. Y en un cuarto lugar, la consistencia y la asignación de corrección o posibles errores lógicos que deben ser subsanados en forma sistemática mediante el responsable de quien está asignada a X área. ¿Qué es una encuesta? Se define como encuesta a una investigación que se va a ser realizada sobre una muestra de sujetos representativos en un colectivo. Se utiliza como procedimiento la estandarización de la interrogación con intención de obtener medidas cuantitativas de una gran variedad de características objetas o sujetas a la población. Una encuesta es una de las técnicas de investigación social muy bien desarrollada y que necesariamente y en nuestros días se ha constituido en un ámbito de la investigación científica para dar a conocer datos relevantes y precisos de diferentes problemas que acecha nuestra población. ¿Cuáles son las características fundamentales de una encuesta? Son varias y entre ellas vamos a mencionar que una de las características de la encuesta es que esta es una observación no directa de los hechos, sino por medio de lo que manifiestan los interesados o las personas que van a ser encuestadas. En segundo lugar, es un método preparado, ¿no? Básicamente
para la investigación. En un tercer lugar, permite una aplicación masiva mediante un sistema de muestreo a una población, ¿no es cierto?, en la cual se tomará en cuenta la encuesta. ¿Cuántos tipos de encuestas podemos mencionar? Existe un sinfín de tipos de encuestas. Es así que las encuestas van a ser clasificadas de acuerdo a la forma de cómo vamos a obtener los datos y su contenido. En razón a ello, podemos indicar que tenemos la encuesta exhaustiva o parcial. Esta se caracteriza porque abarca todas las unidades estadísticas del universo o de la población que nosotros queremos estudiar. En un segundo lugar, identificamos a las encuestas directas e indirectas. Estas encuestas, ¿no?, se dan cuando los datos obtenidos no corresponden al objeto principal de la encuesta y se deduce los resultados con anteriores resultados o anteriores investigaciones. En un tercer lugar, vamos a identificar a las encuestas sobre hechos o encuestas de opinión, cuya misión principal es averiguar lo que es y hace el público en general en su diario vivir, es decir, en el diario vivir de la población. En esta diapositiva vamos a hacer un resumen de los diferentes tipos de encuestas. Es así que los tipos de encuestas, ¿no es cierto?, pueden ser, de acuerdo a la formulación de sus preguntas, se las puede clasificar en preguntas cerradas o preguntas abiertas. Los tipos de encuestas, de acuerdo a su forma, se las va a conocer en 4 diferentes formas. Puede ser de forma telefónica, de forma por correo, de forma personal o de forma online. Ello dependerá de qué tipo de encuesta desea realizar el investigador. En razón a lo anteriormente mencionado, vamos a identificar acá otro tipo de clasificación de encuestas, donde vamos a identificar diversos criterios que vamos a tomarlos en cuenta. De acuerdo al criterio, las encuestas pueden ser según el modo de admisión, es decir, cuando una persona realiza una encuesta de persona a persona, es decir, cara a cara. Puede ser la encuesta por correo web o sencillamente por correo de vía telefónica. Las encuestas, de acuerdo al criterio, serán emanadas según su temporalidad. En tercer lugar, según la muestra seleccionada, es decir, podríamos mencionar a las encuestas censales y a las encuestas magistrales. Un cuarto tipo de encuestas, de acuerdo a su criterio, serán las encuestas según la naturaleza de las preguntas, encuestas por hechos reales, por opinión de las personas o por la actitud que demuestra cada una de las personas. Es así que dentro de estas encuestas también vamos a identificar las encuestas según la temática, es decir, según lo que nosotros queremos saber de la población. Por ejemplo, las condiciones de vida, cómo viven las personas, identificar el nivel de salud, la salud laboral o la dependencia que tiene una persona o una familia o el responsable del hogar, identificar tal vez el presupuesto de la familia, datos básicos o generales sobre la parte electoral, encuestas de satisfacción u otros. Identificamos también las encuestas según su función en el cuestionario, que pueden ser preguntas de interrogación, preguntas delicadas a un tema específico o preguntas en batería. ¿Qué son las estadísticas vitales? Antes de ingresar a las estadísticas vitales, es muy importante que se considere que estas estadísticas vitales son también conocidos como los registros. Registros que resultan del levantamiento de la información relativa a momentos trascendentes en la vida de un individuo. Las estadísticas vitales están compuestas por registros de nacimiento, registros de defunción,
muertes fetales, matrimonios y divorcios. En estas estadísticas vitales es importante considerar que la información detecta necesariamente todo lo básico y las necesidades de la elaboración y la evaluación de los programas. En ellas es muy importante considerar la planificación de los servicios y la distribución de los recursos humanos. En Bolivia, la función de las estadísticas vitales han sido asignadas al registro cívico. Las estadísticas vitales presentan diversos propósitos y finalidades. Es así que vamos a indicar dentro de sus propósitos que el propósito fundamental de las mismas es integrar la información estadística en razón a los hechos vitales generadas en los diferentes centros o establecimientos de salud que están relacionadas al Sistema de Información y de Vigilancia Epidemiológica, el SNIS y el BEN, mediante la aplicación de instrumentos y herramientas informáticas que logren integrar estos datos relevantes en el área de la salud. El alcance y el ámbito de la aplicación implica que presenta tres elementos importantes y estos elementos importantes son: fortalece la implementación de la certificación única de defunción, certificado de defunción perinatal en todos los subsectores de salud, y esto lo coordina con el CERESI. En segundo lugar, las estadísticas vitales están encargadas y su ámbito de alcance es la revisión de los instrumentos con los actores del CERESI, Ministerio de Salud y Deporte, Instituto Nacional de Estadísticas u otros. Ello con el objeto de tomar y presentar registros únicos de recién nacidos, que son importantes en el subsector de la salud y en otras instituciones. Este alcance de las estadísticas vitales en el ámbito de su aplicación también es importante demarcar que crea los actores involucrados como un código único para el Ministerio de Salud, el CERESI, la aplicación y el seguimiento de los nacidos vivos y las defunciones en nuestro país. Hasta acá damos a conocer la primera parte del tema del sistema y fuentes de información demográfica. Muchas gracias por su atención.